Yo, Roberto, un chico de 30 años, siempre he sido un poco diferente a mi familia. Soy testarudo, pero también tengo un gran corazón. Nunca me gustó seguir las reglas de los demás. Un día, recibí una invitación que cambió mi vida. El sobre era pesado, del tipo que se usa para impresionar. Tenía un sello dorado con cera, como si fuera una orden real. Casi me reí. Claro, la cena de compromiso de Salvador se anunciaría como una coronación. Lo sostuve unos segundos antes de abrirlo. Una parte de mí ya sabía lo que diría. Adentro, en un papel crema, decía: están cordialmente invitados a celebrar el compromiso de Salvador Mendoza y Natalia Prado. El lugar estaba escrito en letra más pequeña, pero era como si gritara: El Mirador, mi restaurante. Por un largo rato, solo lo miré. ¡Qué ironía! 5 años de silencio. 5 años de tarjetas de felicitación en las fiestas y mensajes de texto cortos en mi cumpleaños. Y ahora, de todos los restaurantes elegantes de la ciudad, mi familia había elegido el mío, sin saber que yo lo había construido desde cero. Lo más fácil habría sido ignorar la invitación, tirarla a la basura como ellos habían hecho con mis sueños. Pero algo en mí se detuvo. Pensé en el chico que era el día que salí de su mundo, 25 años, cansado de pretender, llevando solo una pequeña maleta y una voz que nadie quería escuchar. Me habían llamado irresponsable, malagradecido. Mi madre, Miriam, se había agarrado su collar de perlas como si yo hubiera sugerido robar un banco en lugar de ir a la escuela de cocina. Mi padre no dijo nada, solo se sirvió otro trago. Salvador ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Ahora, ellos cenarían bajo mi techo, bebiendo de copas que yo había elegido, probando comida hecha por manos que, según ellos, no servían para trabajar. Pasé mis dedos sobre la invitación por última vez, luego la puse junto a mi rollo de cuchillos. Esto no se trataba de venganza. No se trataba de orgullo. Se trataba de estar presente. Me había ganado el derecho de estar en ese lugar, lo supieran ellos o no. Abrí mi armario y saqué el traje negro. Sencillo, elegante, el que decía: no estoy aquí para impresionarlos. Estoy aquí porque ya no lo necesito. La tela se sentía firme contra mi piel mientras me lo ponía. El espejo mostraba a un hombre que ellos no reconocerían, y ese era el punto. Salí por la puerta y me dirigí hacia el Mirador. Ciudad de México nunca te dejaba olvidar quién se suponía que debía ser. En nuestro barrio, la tradición importaba más que los sentimientos. Las fiestas en el jardín eran campos de batalla de seda y lino, y mis padres, Rodrigo y Miriam Mendoza, llevaban su linaje como una armadura. Nuestro escudo familiar colgaba en el vestíbulo como una advertencia. Primero el legado, luego los sentimientos. Salvador interpretaba el papel a la perfección. Nació con la mandíbula Mendoza, el apretón de manos de un político y un currículum hecho para folletos de universidades de prestigio. Nayara, siempre un paso detrás de él, pero igual de refinada, dominaba la actuación del encanto y la crueldad sutil a los 13 años. Se movían por el mundo como si fueran los dueños. Y en la Ciudad de México, eso era casi cierto. Nunca supe dónde encajaba yo. No era rebelde, no de la manera de gritar y azotar puertas. Simplemente, me acercaba a la cocina cuando nadie miraba. Doña Elena la dirigía como una catedral. Silenciosa, reverente, todo en su lugar. No era familia de sangre, pero en esa casa, ella era la única que realmente me veía. Cuando tenía 10 años, me dejó cortar cebollas a su lado. Lloré cada vez que cortaba, pero doña Elena nunca me dijo que me detuviera. Tienes manos firmes, mijo, me decía. De esas que hacen que la gente se sienta segura cuando cocinas. Empecé a meter libros de cocina debajo de mi almohada, viendo repeticiones de viejas competencias culinarias como si fueran cuentos para dormir. Una vez, mi madre me encontró haciendo pastelitos a medianoche. No me preguntó cómo había aprendido. Solo dijo: los Mendoza contratan chefs. No se convierten en ellos. Para cuando cumplí 21 años, supe que tenía que irme. El peso de sus expectativas estaba asfixiando cada parte de mí que se sentía viva. Empaqué una maleta, retiré los últimos $2,000 de mi cuenta universitaria y dejé una nota en el escritorio de caoba en el estudio de mi padre. Decía simplemente: los quiero, pero ya no puedo ser esta versión de mí. No me persiguieron, ni una sola vez. 5 años después, estaba parado afuera del Mirador,
con manos firmes y un corazón lleno. Mi nombre no estaba en el toldo, pero mis huellas estaban en cada centímetro de este lugar. Entré y dejé que el aroma familiar del romero y la mantequilla dorada me guiara hacia la mesa donde los Mendoza ya estaban sentados. El maitre me saludó con un leve asentimiento, una señal de reconocimiento silencioso. No dijo nada más, solo hizo un gesto hacia el comedor principal con la misma gracia profesional que extendía a cada invitado. Era exactamente lo que necesitaba. Esta noche, no era Chef Mendoza. Era Roberto, el hijo del medio, sin nada que demostrar y sin nadie a quien impresionar. Por supuesto, habían reclamado la mejor mesa, en el centro del salón, debajo de la lámpara de cristal soplado que había encargado a un artesano local. Nayara estaba sentada con la espalda recta y sus aretes más ruidosos que su voz. Salvador levantó la vista brevemente de su teléfono y luego volvió a mirar la pantalla. Mis padres ya estaban en medio de una conversación, probablemente sobre renovaciones en el club de campo o el desafortunado segundo divorcio de alguien. Roberto, dijo mi madre, levantándose a medias de su asiento con un beso al aire fingido. Qué bueno que viniste. Hubiera sido una pena perderme su primera cena de compromiso, respondí, tomando la única silla vacía. Segunda, intervino Nayara con una sonrisa exagerada. Pero, ¿quién está contando? Mi padre me sirvió una copa de vino sin preguntar, un Cabernet Sauvignon, no lo que combinaba con el primer plato. Pero no dije nada. Los ojos de Nayara recorrieron mi vestido. Te feies como. Siempre ha tenido un estilo más minimalista, dijo mi madre, doblando su servilleta. Incluso de niño. ¿Recuerdas esa horrible fase de pana? Se rieron cortésmente, como si yo no estuviera sentado ahí mismo. Celeste, una de nuestras meseras más experimentadas, se acercó a la mesa con el amuse-bouche. Sus ojos se encontraron con los míos por una fracción de segundo antes de colocar el delicado bocado frente a cada invitado. Sandía comprimida, ajo negro fermentado, una sola micro hoja verde. Ninguno de ellos sabía que me había tomado 3 meses perfeccionar ese bocado. Bueno, esto es precioso, murmuró mi padre. Se llama amuse-bouche, ofrecí. Sé cómo se llama, respondió Nayara. Simplemente no esperaba algo tan conceptual. Sabes, Roberto, siempre has tenido ese lado artístico. Nunca muy práctico. Y aún soltero, añadió mi madre a la ligera, como si fuera una observación en lugar de un veredicto. Salvador permaneció callado, pero su prometida, Natalia, me dio una pequeña sonrisa. Lástima o cortesía. No pude distinguirlo. Mientras retiraban el siguiente plato, José pasó detrás de mí con el maridaje de vinos. No dijo una palabra, pero la forma en que levantó la botella, nuestros Chardonnay de reserva, fue su propio saludo silencioso. Mantuve mis ojos en la mesa, mis manos firmes sobre el mantel, mientras analizaban mi vida bocado a bocado, sin siquiera probar la verdad. Solía llegar a casa tan cansado que mis brazos temblaban al abrir la puerta. En ese entonces, casa era una habitación en el sótano de una casa vieja que compartía con otras 3 mujeres y más cucarachas que personas. Las paredes sudaban en verano, se congelaban en invierno y la estufa hacía un ruido amenazante incluso cuando estaba apagada. Pero tenía una cerradura y una ventana que recibía la luz de la mañana. A eso le llamaba lujo. En esos primeros años, trabajé en cualquier lugar que me aceptara. Ayudante de cocina en un bistró de 5 de la mañana a mediodía. Cocinero de línea en el centro de la ciudad de 1 de la tarde a 10 de la noche. Fines de semana en una panadería donde me quemé la misma parte de la muñeca tantas veces que la piel dejó de cicatrizar. Guardaba cuadernos en el bolsillo de mi delantal, llenándolos con proporciones de salsas, combinaciones de especias, cosas que escuchaba a los chefs murmurar en voz baja, pero nunca explicaban. Chef Leticia León lo cambió todo. Me contrató como asistente de cocina en una de sus catas emergentes en Oaxaca. Pensé que se olvidaría de mí. En cambio, me mandó llamar 3 semanas después. Tu manejo del cuchillo es descuidado, dijo a modo de bienvenida. Pero tus instintos, me gustaría ver si se pueden afinar. Trabajé para ella durante casi 2 años. Me enseñó disciplina sin crueldad, elegancia sin ego. No buscamos aplausos, decía. Creamos silencio. Cuando los invitados hacían una pausa entre bocados, esa contención del aliento, esa reverencia, esos eran los aplausos que importaban. Fue en uno de sus eventos de caridad que conocí a Santiago Guerra.
Probó mi risotto de chícharos y preguntó quién lo había hecho. Pensé que era solo otro invitado buscando cumplidos. Resultó que era un inversor con debilidad por la comida que lo hacía sentir algo. ¿Alguna vez has pensado en tener tu propio lugar?, preguntó. Todos los días, le sonreí. Entonces, dejó de esperar permiso. 6 meses después, el Mirador abrió sus puertas en el centro histórico de la Ciudad de México. El espacio había sido un bar de jazz fracasado antes de que yo lo renovara por completo. Elegí los azulejos, el peso de la ropa de cama, la curva de cada silla, y mantuve mi nombre fuera de cada artículo, cada perfil, no por vergüenza, sino porque quería que la comida hablara primero. Ahora, veía a Nayara hurgar en el siguiente plato, pasta hecha a mano con queso feta y menta, y suspirar dramáticamente. «¿Esto es todo?», preguntó, pinchándola como si la hubiera ofendido. Mi padre entrecerró los ojos a la lista de vinos. «No es un vino que reconozca», murmuró, como si la desaprobación le diera autoridad. No dije nada. Todavía no. Mi silencio ya no era debilidad. Era observación. Dejen que se rebelen, pensé, antes de mostrarles en lo que me he convertido. La voz de Nayara interrumpió cuando tomó su copa, ya aburrida. En serio, Roberto, no sé cómo comes en lugares como este con el sueldo de un cocinero. El tercer plato acababa de ser retirado cuando Nayara se inclinó hacia adelante, con la barbilla apoyada delicadamente en el dorso de su mano arreglada, y lo dijo: «Sé honesto, Roberto. ¿De verdad puedes pagar este lugar?». Cayó suavemente, como muchos de sus golpes, pero el aguijón fue inmediato. Miré al otro lado de la mesa. Mi madre fingió ajustar su servilleta. Mi padre bebió su vino como si no fuera asunto suyo. Salvador no dijo nada. Natalia parecía vagamente horrorizada, lo que significaba que todavía le quedaba algo de bondad. «Me las arreglo», dije con calma. Nayara sonrió. Entonces, ¿cuál es el secreto? ¿Vives de tarjetas de crédito o estás saliendo con alguien con dinero? La miré fijamente, luego tomé un sorbo de agua. No estoy saliendo con nadie. Ella levantó una ceja. Entonces, ¿cómo exactamente te permites una comida como esta? No es como si fuera la fonda de la esquina. El ambiente se tensó. Incluso Celeste hizo una pausa al pasar, captando lo suficiente para tensarse antes de seguir adelante. Miré a Marcos, que estaba discretamente cerca de la estación de servicio. Nuestros ojos se encontraron por una fracción de segundo. Todavía no, pensé. Dejen que sigan. Quiero decir, está bien, añadió Nayara, levantando su copa de vino. Podemos dividir tu parte si eso facilita las cosas. No sería la primera vez que tenemos que rescatarte. Rescatam. Eso era el colmo. ¿De qué? ¿De una vida que realmente quería? Salvador sacó su billetera mientras Marcos se acercaba con la carpeta de cuero negro. Por favor, dijo con una sonrisa autosatisfecha. Déjenme invitar esta vez. Considérenlo mi regalo a la familia. Mi padre hizo la actuación esperada, manos levantadas a medias, un no forzado. No, no podría ser. Mientras se recostaba en su silla, Salvador abrió la cuenta y se detuvo. Vi el color de su rostro cambiar de presumido a confundido. Espera, esto no puede estar bien, murmuró. ¿Qué pasa?, preguntó Salvador. Solo están cobrando el vino en esta cuenta. No hay comida. Debe ser un error. Marcos dio un paso adelante, tranquilo y preciso. ¿Hay algún problema, señor? Sí, dijo Salvador, golpeando el papel. No nos cobraron la comida. Marcos me miró. Il s'enlève à sentimiento. No hay ningún error, dijo, volviéndose hacia Salvador. La comida corre por cuenta del chef Mendoza. Por un momento, no lo entendieron. Entonces, mi padre parpadeó. Chef Mendoza. Marcos sonrió levemente y se volvió hacia mí. Su mesa habitual está preparada para su reunión con los inversionistas, chef. ¿Le gustaría que los acompañe cuando esté listo? El silencio se extendió sobre la mesa como humo. Dejé mi copa y los miré a todos, finalmente encontrando sus miradas. Sí, dije con calma. Por favor, cierren la cuenta de las bebidas. El resto va por la casa. Nadie habló. No de inmediato. Nayara me miró como si acabara de cambiar de idioma en medio de la frase.
Salvador miró entre Marcos y yo como si se hubiera perdido una pista importante. Mi padre se quedó congelado, con la copa de vino a medio camino de su boca, y la mano de mi madre fue instintivamente a su collar, sus dedos agarrando las perlas que llevaba como un salvavidas. «¿Eres el dueño de este lugar?», preguntó, con voz tensa. «Sí», dije simplemente. «Soy el chef ejecutivo y el único propietario de El Mirador». «Pero ha aparecido en la revista Gourmet», dijo mi padre lentamente. «Y en el Universal». Asentí. «El año pasado, 4 estrellas». «Trabajas aquí», aclaró Salvador, como si eso de alguna manera suavizara el golpe. Lo construí. No sabían qué hacer con eso. Mi madre parpadeó rápidamente, transformando su expresión en algo que se parecía vagamente al orgullo. «Bueno», dijo, «si nos lo hubieras dicho antes, podríamos haber celebrado esto. Siempre creímos que tenías potencial». Sonreí sin calidez. «No, ustedes creían en el control. Creían en la imagen. Creían en lo que tenía sentido para ustedes, pero no creían en mí, no cuando lo necesitaba». Natalia tuvo la delicadeza de bajar la mirada. Salvador se movió incómodo. Me fui porque no podía seguir encogiéndome en una versión de mí mismo que encajara en su mundo, continué. Y me mantuve en silencio porque necesitaba ver qué clase de personas eran realmente cuando no estaba actuando para ustedes. Nayara se burló. Así que esto era una especie de prueba, una trampa para humillarnos. «No», dije. «Era un espejo». Su rostro se enrojeció. «Eso es manipulador». La miré, no con ira, sino con algo más cercano a la lástima. Necesitaba saber cómo me tratarían si pensaran que no tengo nada. Y ahora lo sé. Un recuerdo brilló, Chef Leticia, pegando una nota adhesiva en mi palma con el nombre de su carnicero. Los buenos no solo te enseñan a cortar, te enseñan cuándo alejarte. Otro, Santiago Guerra estrechando mi mano afuera de un bar de jazz convertido, su voz baja. «Haz lo tuyo, cada centímetro». Y el primer artículo, una foto de mi mano sosteniendo una tarta de higos bañada en miel. Sin rostro, solo la leyenda, una nueva voz en la cocina mexicana no habla. Escucha con sabor. Había docenas más. Mi primer programa de tutoría para jóvenes chefs. El libro de cocina que casi había terminado de escribir. Los primeros bocetos de una segunda ubicación que aún no le había contado a nadie. Todo mío. «¿Pero por qué ocultárnoslo?», preguntó mi madre de nuevo, su voz volviendo a ese tono suave y dulce que usaba en entrevistas y crisis familiares. «Somos tu familia». Exhale. «Tienes razón. Lo son. Y si me hubieran mostrado una pizca de respeto cuando pensaron que estaba luchando, esta noche se habría visto muy diferente». Marcos regresó en silencio, dejando una pequeña nota frente a mí, un recordatorio de que los inversionistas habían llegado temprano. La doblé una vez, luego me levanté de mi silla. «Discúlpenme, tengo un negocio que dirigir». No se fueron todos a la vez. La mesa permaneció en un silencio incómodo hasta que alguien, mi madre, creo, tomó su bolso de mano y dijo con demasiada alegría: «Bueno, esto ha sido toda una sorpresa». Salvador se puso de pie y se aclaró la garganta. «Roberto», dijo en voz baja. «¿En serio, este lugar? Es increíble. Lamento no haberlo dicho antes». Su voz no vaciló y, por primera vez en toda la noche, me miró sin calcular. «Gracias», dije. Y lo decía en serio. Mi madre dio un paso adelante a continuación, su tono volviendo a la actuación. «Deberíamos ir a desayunar, algo casual, solo la familia. Ponernos al día adecuadamente ahora que todo está a la vista». Levante una silla. «Desayuno en el club, tal vez», ofreció. «O donde prefieras, por supuesto». Natalia me dio una sonrisa suave. «Me gustaría eso, sinceramente». Entonces, Nayara se aclaró la garganta, claramente ansiosa por reclamar algún tipo de autoridad. «Mira, puede que me haya mostrado un poco fuerte antes», comenzó. «Pero este lugar, lo que has construido, es lo mejor. Y si alguna vez consideras la expansión, conozco gente. Podríamos hablar sobre modelos de franquicia». «Este restaurante», interrumpí, «no es tu escalera social». Parpadeó. Mi madre apretó los labios. Nadie discutió. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente como para que se entendiera antes de agregar:
pero estaría feliz de organizar la cena de ensayo. Como mi regalo, Nayara, que no había dicho nada desde la revelación, levantó la vista con sorpresa. ¿Harías eso? Sigues siendo mi hermana, dije. Y este lugar significa algo para mí. Si lo ofrezco, es en mis términos, no porque esté tratando de ganarme a nadie. Ella asintió levemente. Gracias. El personal ya había comenzado a restablecer el comedor mientras salían, con sus buenas noches corteses pero apresurados. Cuando la puerta se cerró tras el último de ellos, me deslicé en la oficina trasera y saqué mi diario, el que había estado usando para mi borrador del libro de cocina. La comida siempre ha sido el único idioma en el que confié, escribí. No para aprobación, sino para claridad, para la verdad, para el hogar. Cuando el hogar no era seguro. La pluma se movía con más facilidad ahora. Las palabras no dolían como antes. Sabian limpias. Se sentían mías. Cerré el cuaderno justo cuando Miranda tocó suavemente la puerta. 2 semanas después, me reuní con ellos para el desayuno. No en el club. No en un bistró elegante con manteles blancos y mimosa sin fondo, sino en la fonda de Doña Elma, un lugar propiedad de un chef escondido entre una lavandería y un estudio de tatuajes, donde el café era fuerte y los sopes te podían hacer llorar. Nos sentamos en sillas desparejas alrededor de una mesa que se tambaleaba ligeramente, con la luz del sol entrando a través de persianas astilladas. Mi madre arrugó la nariz al principio, pero luego probó un bocado de los huevos rancheros y no dijo una palabra más. Salvador preguntó sobre mi libro de cocina. Natalia pidió reservar por adelantado. Nayara, sorprendentemente, solo escuchó. No fue perfecto, pero fue más tranquilo, más fácil. No estaban tratando de arreglarme y yo no estaba actuando. Por primera vez en años, se sintió menos como una prueba. Esa tarde, regresé a El Mirador y me reuní con el grupo de tutoría. 8 jóvenes chefs en formación, con ojos brillantes y testarudos, me recordaron a mí mismo antes de los moretones y las quemaduras. Fileteamos pescado, probamos salsas, discutimos la sal de la misma manera que otros discutían poesía. Zoe, una de las más jóvenes, dominó los chilaquiles a su primer intento. Cuando le dije eso, su rostro se iluminó como si alguien le hubiera dado las llaves de su futuro. Tal vez, en cierto modo, lo había hecho. Más tarde esa noche, encontré un mensaje de texto de Nayara. Necesito consejo. Sin tonterías. ¿Qué harías si el proveedor para tu despedida de soltera se retirara la noche anterior? Sonreí y escribí de vuelta. Llama a tu hermano. Conoce a alguien. Luego, abrí mi cuaderno en la última página del manuscrito. La última línea me había eludido durante semanas, pero ahora llegó sin esfuerzo. Estas no son solo recetas. Son la prueba de que puedes alimentarte con dignidad cuando el mundo te priva de ella. Cerré el diario, recorrí el restaurante por última vez y apagué las luces. La habitación se quedó en silencio detrás de mí, llena de todo lo que había construido en mis propios términos, a mi propio tiempo. Y por primera vez en mucho tiempo, volví a casa sin nada que demostrar.